Mira, Carmen, cuando yo nací, México tenía 20 millones de habitantes. El país había perdido 1 millón de habitantes durante la revolución, habían muerto 1 millón de gentes. González Pedrero dice que en las cantinas, en los campos de batalla. Pero el hecho es que en mi vida, la ciudad brincó de 1 millón a 20 millones, y el país de 20 millones a 110 millones. De manera que la transformación desde el punto de vista de la gente, de los mexicanos que somos, es enorme. Y en consecuencia todo ha cambiado, la política, la cultura, el amor, mucho amor, porque pasar de 20 a 120 significa que nos queremos mucho, nos queremos mucho. Entonces, no puedo dejar de pensar en el pasado que yo viví para hablar del presente que estamos viviendo. Pasó una cosa extraordinaria, y es que después de 70 años de partido único o de gobierno único, México pudo alternar gobiernos, llegar a la democracia, 2 gobernantes de oposición y una elección este año. Con ello hay un crecimiento extraordinario de la clase media, pero no de la pobreza. La pobreza sigue siendo muy grande en relación a lo que se ha logrado en cuanto a avances de la clase media, y los problemas han crecido. A mí lo que me alarma enormemente en este año que invocas es que veo los problemas aquí y los candidatos acá. Una diferencia enorme entre los desafíos del país y los candidatos que tenemos. Mira, que me voy a referir al presidente Calderón, porque yo lo conocí fuera del poder antes de ser presidente, durante el ejercicio del poder, y creo que lo voy a conocer después del poder. Y no hay nada que cambie más que una persona que no estaba en el poder, que estuvo en el poder y que va a dejar de estar en el poder. Entonces van a ser 3 personalidades distintas. Ahora, en este sexenio se cometió, yo creo, un gravísimo error que fue inmediatamente, y quizá, con el propósito de legitimar la elección que, como tú sabes, estuvo tan debatida, quién ganó realmente, iniciar la guerra contra el narco a los 15 días de tomar el poder el presidente Calderón. Los narcos siempre han estado ahí. ¿Quién sabe qué han hecho los otros gobiernos? Han dialogado, han puesto a grupos contra grupos, pero él se enfrentó directamente en una guerra contra el narco, porque no ha sido otra cosa, y se le fue los 6 años en la guerra contra el narco. Yo formo parte de un grupo que encabeza el presidente Cardoso, están también el presidente Cedillo y el presidente Gaviria, y lo que estamos proponiendo ahí son pasos paulatinos, uno tras otro, un paso, después otro, para afrontar este problema que existe. Pero una guerra frontal, llevamos todas las de perder. Y yo no sé si hemos ganado o perdido, tengo la impresión de que hemos perdido esta guerra, de que los narcos son más poderosos que nunca, de que el ejército mexicano ha sufrido una disminución ante los ojos de la opinión pública muy grande, y de que no se ha resuelto el problema para nada. Claro que no es un problema que depende solo de México. Es un problema que depende de la demanda norteamericana. ¿Qué hace el gobierno de los Estados Unidos contra la demanda en los Estados Unidos? Nada, o las cosas mínimas. Pero el hecho es que una vez que la droga cruza la frontera, ya no sabemos qué pasa. Se distribuye, llega a los consumidores, no se sabe más. Todo el crimen, toda la culpa está del lado mexicano. Entonces estamos ante una situación interna e internacional sumamente grave y muy mala para el país, y de la que tenemos que salir con medios políticos inteligentes. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de eso. El país ha crecido enormemente, como decíamos hace un momento. Entonces tenemos un problema de infraestructura, de carreteras, de represas, de comunicaciones, de desarrollo urbano, de educación, de salud. Nos hemos quedado atrás con respecto a estos temas. Cuando yo pienso que José Vasconcelos, ministro de Educación del General Obregón, empezó una campaña alfabetizadora cuando el 80 o quizá el 90% del país era iletrado, y se lanzó a enseñar a leer y escribir. Los maestros regresaron sin orejas, sin narices, muertos, pero el propósito estaba ahí. Torres Bodet lo siguió, y ahora no ha habido ese mismo propósito político central de llevar la educación a los mexicanos. Quizás necesiten menos que antes, creo que no, porque voy a veces a Veracruz, que es mi estado, y veo que hay poblaciones sin escuela, poblaciones donde los chicos tienen que caminar 2 horas o llegar en burro para ir a la escuela. A veces se soluciona con autocares o camiones que tienen pizarrones e información y van de pueblo en pueblo. Pero esto no es una solución al problema educativo, que para mí es el problema básico. Si no tienes educación,
descuenta lo demás, no tienes nada de lo demás. Tiene que ser un propósito fundamental de la temática nacional mexicana. De verdad que estamos atascados en una desproporción terrible entre los problemas del país y candidaturas que me parecen bastante mediocres. Mira, veo que ya nadie quiere reelegir al PAN. Siento que hay un sentido de estar exhaustos con los gobiernos del PAN y su estilo. El PAN es un partido que no tiene masa popular detrás y que tiene temas muy buenos para la oposición. Gómez Morín pensó que el PAN siempre sería un partido de oposición, quizá tenía razón, porque en el gobierno pues ha tenido que tomar los temas del país, que no son los temas del PRI, son los temas del país. ¿Del PAN? El PAN ha tomado los problemas que eran del PRI. Y no creo que se le dé crédito a una candidatura del PAN otra vez. En el PRI no quiero ni pensar que Peña Nieto pueda ser presidente de la República. Y no porque no ha leído nada. Si a mí me preguntan en una feria del libro, ¿qué libros ha leído usted? Yo digo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se acabó, ya nadie te pregunta más. ¿No la Biblia? No, estuvo muy mal eso. No porque se refería a algunos escritores mexicanos, incluyendo a mí, eso no me importa. Por la demostración pública de ignorancia que hizo en este momento un hombre que me parece que no está preparado para ser presidente de México. Los problemas son demasiado grandes, los desafíos son enormes y el personaje me parece muy pequeño, muy pequeño. El partido oficial en su época, el PRM y el PRI, tenían la capacidad de escoger gente capaz. Algunos hasta trabajaban con gente muy capaz. El gobierno de Ávila Camacho, de Alemán, de Ruiz Cortines, tú ves los gabinetes, eran gentes de primera. Calderón le tuvo miedo a la gente de primera y es un gabinete mediocre. No sé qué venga ahora, pero si es Peña Nieto, va a tener que tener más ayuda que un barco que se hunde, porque fue gobernador y bastante efectivo del Estado de México. ¿Solo eso? Yo creo que tiene el grupo de Atlacomulco, como se le llama detrás, tiene muchos poderes políticos, no hubo competencia en el PRI, él llegó directamente a la candidatura y a partir de Guadalajara y antes yo creo, pues la viene regando, viene diciendo cosas equivocadas, erróneas, ignorancia, etcétera. ¿Verdad? Que es un mal candidato en un partido que podría tener mejores candidatos. Ahora, tiene las encuestas a su favor muy sobradamente desde hace mucho tiempo. Van a bajar mucho. ¿Crees? A medida que venga la elección van a bajar. Pon tú que por ser el PRI no bajen más allá del 8% de la intención de los votos, frente al opositor que va a ser López Obrador. Pero más allá de eso no creo que logre un triunfo rotundo. Y luego el gobierno va a ser muy difícil, porque los problemas del país se acumulan. Y el señor Peña Nieto y la gente del PRI general no tiene respuestas convincentes para los problemas actuales del país. Dices, va a ser con López Obrador, va a ser una elección que se va a ir cerrando, ¿y el PAN? El PAN yo creo que ya está fuera de combate. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿No tiene todavía candidato definido? No importa. Cualquiera que sea no va a ganar esta elección, no creo que la vaya a ganar. Porque ya tuvo 2 presidencias al hilo y la gente no estuvo contenta con esas 2 presidencias. ¿Sabes qué espero con verdadero deleite? El debate público de López Obrador y Peña Nieto. A ver, imagínatelo. Me lo imagino, es un desastre para Peña Nieto. Descríbeme. No, digo que López Obrador estarás en favor o en contra, pero es un tipo muy rápido, muy hábil y bien informado. Y el otro no, de manera que va a ser una masacre, yo creo. Y vamos a la izquierda. Yo estoy a favor de la izquierda. Yo favorecí a Marcelo Ebrard como candidato, no resultó. El candidato es López Obrador. Y López Obrador ya sabemos quién es, nada más que ha cambiado ahora, en vez de ser el batallador que ocupa las calles, etcétera, es el hombre amoroso. De repente descubrió, love, qué bonito. Pero todo va a depender de quién lo va a apoyar. Porque si algunas de las mejores gentes de México se asocian con él, hay una esperanza. Y estoy hablando de gente como Juan Ramón de la Fuente, o como el propio Marcelo Ebrard y otros. De manera que tenemos ahí una contienda presidencial bastante pobre y desigual frente a un país con problemas gigantescos, tanto internos como internacionales. Me parece una banalidad que me llena de estupefacción. No creo que están en los grandes problemas del país. Uno ve los discursos de Peña Nieto, bueno, es la repetición de cacatúa de los más viejos problemas enunciados por el PRI desde hace 50 años. No tiene una realidad política válida. El PAN, ¿qué puede decir? Sino
reclamar el ejemplo de lo que ya ha hecho en el gobierno. Es decir, que la única posibilidad de una renovación, a pesar del candidato, es la izquierda con López Obrador, y una izquierda que ojalá logre un grado de unión que hoy no tiene todavía. O sea, de lo que hay, ¿tú te pronuncias por López Obrador? Depende de con quién va y qué dice, de quién adelante. O sea, que está a prueba todo el mundo. Todo el mundo está a prueba porque el país está a prueba, Carmen, porque los problemas son muy grandes. La población mexicana, su ocupación, su empleo, sus comunicaciones, su infraestructura, su educación, su salud, están por debajo de lo que el país requiere. Somos muchos mexicanos y muy pocas soluciones. Entonces es muy importante que haya un candidato y enseguida un presidente de verdad que sepa plantear los problemas y dar soluciones más o menos viables. Por el momento, ninguno lo está haciendo. Isabel Miranda de Wallace como candidata del PAN o precandidata del PAN y ha descolocado a todo el mundo. Porque no la conocían. ¿Qué te parece lo que está pasando? Me parece que si tú y yo nos presentamos vamos a desconcertar a todo el mundo también. ¿Estás pensando hacerlo? No, y tú tampoco. De manera que... Pero doña Isabel sí. Bueno, sí, pero es una candidata derrotada de antemano. El PAN le pertenece a la izquierda. El DF le pertenece a la izquierda. Yo quiero ver quién va a ser el candidato de la izquierda y creo que del PRI va a ser Beatriz Paredes. Entonces habrá por lo menos una contienda de inteligencias, que ya es mucho. La distribución del gran pastel de la política como pocas veces se ha visto. ¿Cómo te lo imaginas? Me lo imagino con más optimismo que la carrera presidencial, que la veo muy limitada por las personalidades que se han presentado. Creo que en las carreras mayores, que como tú dices abarcan casi al país entero, va a haber más distribución, va a haber un efecto democrático que me parece importante, y es que se van a quedar bastante bien distribuidos los puestos entre los tres partidos, bastante bien distribuidos. Y esto es una garantía de que, pese a que la presidencia, por ejemplo, esté en manos mediocres, el resto del país va a estar funcionando en manos más capaces. Pero, por muy capaz que sea un gobierno local o una asamblea local o un congreso local, tienen que vérselas con el problema del crimen, de la inseguridad, del narcotráfico. ¿Cómo lo van a tratar? Sin apoyo del gobierno central, por sí solos, pueden ser cooptados, yo no sé. Pero es un problema sumamente grave para México. Un problema que nos han endilgado los Estados Unidos porque ellos consumen, nosotros ofrecemos, y que va a teñir la política, que por otro lado es una política democrática, que avanza, que me da gusto, pero que está frente a problemas y desafíos muy, muy grandes, entre otros, el de la penetración de la criminalidad en los órganos de gobierno. Pues lo que acabamos de decir, Carmen, es sumamente grave, porque si este problema penetra los órganos del Estado, los órganos de gobierno, pues estamos a merced de ellos, va a ser muy, muy grave. Y aquí sí hay un problema internacional, porque si los Estados Unidos no hacen algo para acabar con este problema, o si nosotros no hacemos algo para descriminalizar el uso de droga e ir pasito a pasito hacia modalidades más sabias, más equilibradas del consumo, entonces vamos a tener un gran problema. Es decir, que la elección va a significar también qué política sobre el problema de drogas se siga. Una política absurda, fracasada, o una política nueva, inteligente. ¿Y qué van a hacer los Estados Unidos? Porque como somos el único país limítrofe, lo que ellos hagan pues tiene mucho que ver con lo que pase en México. Y ellos no hacen nada. En términos rotundos no hacen absolutamente nada. Nada. Es muy poquito, tan poquito que equivale a nada. Bueno, sí, la acción es insuficiente y el gobierno actual, Obama, con el cual yo simpatizo mucho, no ha hecho gran cosa por lo que se refiere a este problema. Se lo delega a los estados, que Arizona diga, que Texas diga, que California diga. No basta ya. Se ha convertido en un problema de la seguridad nacional de los Estados Unidos, aunque ellos no lo perciban como tal, porque se diluye el problema en cuanto cruza la frontera. En cambio a nosotros nos va el futuro en esto. ¿Vamos a tener una nación estable, regida por leyes, democrática, o vamos a tener un caos generado por el comercio de la droga y por la capacidad de la droga para comprar voluntades y para derrotar al ejército, que es lo peor, para mostrarnos como un país inerme? Esto no puede ser. Bueno, vivimos en un mundo globalizado y ningún país va a poder reclamar ya los derechos a la soberanía que yo aprendí en la escuela de Derecho. Ya esto pasó porque estamos globalizados. Bueno, pero la globalización tiene límites. Y yo quiero saber si llegamos a esos límites o no. No lo sé realmente. Pero creo que hay un elemento de cooperación que debe darse en todos estos casos. Nada más que cooperamos nosotros y ellos no. Este es el gran problema, que la cooperación norteamericana es mínima respecto al peor problema de las relaciones, que es el tráfico de drogas y la criminalidad. Mientras los Estados Unidos no lleguen a un acuerdo
de alto nivel con México para hacer un combate directo a estos problemas, vamos a ser los que perdemos y ellos no ganan ni pierden, simplemente son indiferentes al problema como lo han demostrado hasta el día de hoy. Mira, en su primer mandato, porque creo que habrá un segundo, ¿sí? Sí. El presidente Obama trató de hacer una política de conciliación con el Partido Republicano en el Congreso, fracasó. Los republicanos estaban decididos a no darle ni una uña al presidente Obama, lo demostraron y él lo entendió. En la situación actual ha habido una polarización de la política norteamericana. El Partido Republicano se ha polarizado hacia la derecha en el Tea Party. La gente del Tea Party es una gente intransigente, ultra reaccionaria, ultraderechista, que ponen un aprieto a los propios candidatos del Partido Republicano, sobre todo a Mitt Romney, que es un hombre, digamos, de la derecha moderada, que pasó una serie de leyes siendo gobernador de Massachusetts, que son las mismas leyes que a nivel nacional ha propuesto y aprobado el gobierno de Barack Obama. Que al momento que haya un debate nacional, si Romney dice algo, Obama dice, sí, es una buena ley, yo ya la hice también, etcétera. Y el presidente Obama, que ha tenido las dificultades que conocemos y que son inherentes a su puesto, en el momento de una confrontación electoral, vuelve a reunir a toda la extrema izquierda norteamericana que lo ha criticado, pero que va a votar por él porque no va a votar por Romney ni se va a abstener. De manera que el presidente Obama lleva no tanto caudal electoral como en su primera elección, pero sí muy grande, y recupera muchísima gente que ven Romney y el Tea Party, Obama, y una política más centrista y más izquierdista. ¿Qué pasará con el fantasma de la crisis económica y Obama? Mira, la crisis económica es el resultado de una nueva fase de la civilización, así de grande. Cuando tú ves que esta crisis empezó en el norte de África, no te esperabas que en Túnez, en Egipto, en Libia, surgieran los primeros brotes de rebelión contra la situación que conocemos. Ellos se dieron cuenta, por muchos motivos, por la información, por Wikileaks, por todos los medios modernos de comunicación que están en manos de los ciudadanos, se dieron cuenta de que había algo nuevo y que ellos podían actuar fuera de los mandamientos de los gobiernos tiránicos de Túnez, de Egipto y finalmente de Líbano. De manera que, ¡boom!, aquí hubo una transformación increíble que además cruzó el Mediterráneo, Libia. Cruzó el Mediterráneo y afectó a Italia, afectó a España, afectó al Reino Unido, atrajo a partidos de extrema derecha en Holanda, en Austria, en Dinamarca, y cruzó el Atlántico y se manifestó en contra de los de extrema derecha a través de los occupiers, estos ocupadores que querían ocupar Wall Street, pero que han ocupado Oakland, ya han ocupado Nueva York y están en todos los Estados Unidos, pues cambian totalmente el rostro político de la nación americana y del mundo en consecuencia. Pero mire, es muy difícil decir cuál va a ser el resultado, porque 1848 fue un año de revoluciones en toda Europa. Fueron reprimidas por los gobiernos, pero finalmente dieron libertad de prensa, libertad electoral, capacidad de organización sindical, muchas cosas que tomaron décadas a veces en hacerse patentes. Otra fecha capital fue 1968. ¿Fue un fracaso lo que pasó en París, lo que pasó en México, lo que pasó en Praga? No. Yo creo que en México la legitimidad revolucionaria del Partido Revolucionario Institucional se acabó en 68. La acabó Díaz Ordaz y no se pudo restaurar. En Checoslovaquia, la ocupación soviética del país entró en una crisis que ya no se pudo detener nunca, a pesar de que ganaron en ese momento. En París se trató de renovar las estructuras políticas para ir más allá de lo que ofrecía el gaullismo y tener un partido socialista más fuerte que obtuvo el poder durante 14 años con François Mitterrand. De manera que estos fenómenos hay que verlos por sus consecuencias también, hay que verlos por sus orígenes, son importantes, pero también las consecuencias que a veces son un poco más remotas, y es lo que está pasando en este momento. Yo creo, Carmen, que hay un cambio de civilización. La gente ya no cabe dentro de cánones súper conocidos desde hace 100, 200 años. Los ha roto. Quiere salirse de eso, quieren otra cosa, quieren novedad. ¿Qué novedad? No sabemos bien, pero es algo que supera lo que ya teníamos y abre la puerta a lo que desconocemos. Encima, no puedo pensar más allá de la duda que te expreso, porque sí siento que todo lo que teníamos por seguro ya es inseguro, que lo que estaba establecido dejó de estar establecido, que estamos moviéndonos muy rápidamente hacia una nueva civilización y que no sabría nombrarla. Puedo escribir más o menos el fenómeno, darme cuenta del fenómeno, pero no sé a dónde llega, cómo se llamará y qué nos va a ofrecer. Pero es uno de esos cambios que finalmente crean
un nuevo estadio de civilización, una nueva manera de estar en la civilización, de conectarse con los demás. Es la cantidad de gente que rehúsa formar parte de los partidos políticos, en España, en los Estados Unidos, quizá en México, pero no están satisfechos con los que les ofrece el estatuto actual, quieren ir más allá. ¿Hacia dónde? No sé. ¿Qué quieren los norteamericanos que están descontentos? Que se supone que son el 99%, no son tantos, pero son muchos. Y quieren algo nuevo que a veces ni ellos mismos conocen. No es que estamos en una cosa difícil de definir, porque un cambio de civilización se define muy difícilmente. La Edad Media no sabía que era la Edad Media, no tenía la menor idea. Luego le pusimos el mote después, ¿verdad? Yo creo que el Renacimiento sí sabía que era tal. Pero tenemos que tener una perspectiva histórica de la cual carecemos en este momento. Es que Sarkozy está hablando a partir de los que están en el poder. Sí. Y los que no están en el poder están proponiendo algo distinto, que no le puede gustar a Sarkozy, porque si los que no tienen poder tienen razón, él deja de tenerla y pierde el poder. Sí. Es así de simple. Cuando tú estás oyendo la voz del poder, pues sí, él está defendiendo el poder, pero luego oyes la voz de los que no quieren ese poder. Quieren otro poder distinto que ellos mismos no saben exactamente en qué consiste, pero que significa que entran todas las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación, la proximidad de las gentes, la desaparición, hablamos de esto al principio, de muchas fronteras que consideramos inamovibles. Entonces es un mundo que se gesta a nuestros ojos con una novedad que es muy difícil de puntualizar, pero que está sucediendo, no te quepa la menor duda. África del Norte, Europa, Estados Unidos, Chile, y Chile es solo el primer país de América Latina que manifiesta su inconformidad, grupos grandes de estudiantes. Esto no se va a detener en Chile, va a subir en todos los países de América Latina, a pesar de la apariencia de estabilidad de algunos de ellos. Hay muchísima gente descontenta y una enorme injusticia en la distribución del ingreso y del poder político. No es que esto se va a manifestar tarde o temprano, llegando desde Chile hasta México. No nos engañemos, las cosas no van a pasar tranquilamente. No va a ser un presidente de los tres partidos el que va a resolver estos problemas, sino nosotros, los ciudadanos, las decisiones que tomemos, la capacidad que tengamos para desafiar, para proponer sobre todo soluciones nuevas a problemas viejos a veces. Soluciones nuevas a problemas viejos. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo traducir esto que planteas? Seguramente gente que te está escuchando o viendo en la pantalla diría, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y el qué hacer de los ciudadanos? Eso es muy importante. Y por el momento yo creo que están viendo los ciudadanos que no bastan tres partidos, que hay que respetarlos, que qué bueno que tenemos tres partidos, pero que aparte de esos partidos tiene que haber un movimiento de la gente, un movimiento de masas que en los Estados Unidos se ha manifestado de una manera muy clara en todos los países que hemos mencionado, que no pertenecen a los partidos, sino que forman sus propios movimientos, plantean problemas que los partidos no plantean, soluciones que los partidos evitan. Y eso va a pasar en México tarde o temprano por el tamaño del país, 110 millones de mexicanos. ¿Estamos bien representados? ¿Estamos representados todos, esa gran masa? ¿O hay mucha gente que se siente dejada de lado, marginada, sin oportunidades, se tiene que ir a trabajar al extranjero? ¿Por qué no obtiene trabajo en su región natal, en su estado natal? ¿Por qué tiene que enajenar su trabajo? ¿Por qué hay tantos muchachos que no tienen ocupación? Niños, ¿por qué van a ir a dar a bandas criminales? ¿A dónde? Todos estos problemas complejísimos de la sociedad mexicana que a veces son camuflados, son disfrazados por los medios, por los políticos, por los partidos, pero ahí están, tú y yo lo sabemos. El gobierno dice 47,000, la revista Z de Tijuana dice que son 60,000. Pongamos 50,000 numeritos redondos, bueno, digamos. Pero es gente insatisfecha. Y esos son solo los que han sufrido cosas personales muy graves. Pero afuera de eso hay gente que en el dominio del trabajo, de las relaciones personales están cambiando mucho en México. Hay cosas y situaciones que no se concebían hace 40 años, estaban malditas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo el mundo creía que su abuelita era Sara García, ya no, ¿verdad? Mi abuelita está traficando droga. Bueno, creo que hay un enorme cambio social y basta salir a la calle para ver la enorme diversidad de este país, la enorme cantidad de gente que está buscando un camino que no lo encuentra y que no cabe
dentro de las clasificaciones fáciles de los partidos y de la opinión que hemos manifestado en este programa. Justicia e impunidad, Carlos. Bueno, esto es terrible en México porque, si algo tienen los Estados Unidos es más o menos una certeza de que la justicia funciona. Lo que dice un juez es la verdad, importa. En tanto que en México sabemos muy bien que la justicia no funciona muy bien. Funciona bien en algunas partes, hay jueces honorables, hay todo lo que tú quieras, pero en general hay una desconfianza hacia los procedimientos judiciales en México y una certeza de que finalmente los intereses particulares, la droga, la injusticia, los intereses políticos son los que privan, no en todos los casos, advierto, pero en muchísimos casos sí. Es decir, que no tenemos un sistema judicial perfectamente confiable. ¿Alguien lo tiene? No, pero estamos muy lejos de tenerlo nosotros. ¿Cuál es el mapa de la distribución de poder y si el poderío de los Estados Unidos, en todo caso, podría replantearse? Tocas el punto fundamental, y es que los Estados Unidos ya no son la primera potencia, son una potencia. Pero tú te imaginas hace 30 años que Brasil, la India, ascenderían a ser países considerados grandes potencias, eran países del tercer mundo. Eran países de cocoteros, de subdesarrollados, de repente tienen un papel primordial en la formulación de la política internacional. Rusia también. Rusia es un país interesantísimo porque ha estado aplazando su revolución democrática desde tiempos de Catalina la Grande, los zares, y el Partido Comunista ya se está manifestando. Es decir, que en todas partes se está manifestando una nueva voluntad democrática, una nueva voluntad civil que escapa a los parámetros conocidos de los 20 o 25 años pasados. Y bueno, estoy pensando, le pregunto, no le pregunto, le pregunto, no le pregunto, y sí te pregunto. Pregúntame. ¿Cuáles son los 3 libros que han marcado tu vida? Si yo fuera candidato a la presidencia, diría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí me quedo, ¿verdad? ¿Y para Carlos Fuentes? El Quijote, número 1, Cervantes, el teatro griego y las tragedias de Shakespeare. Empiezo por eso, porque está dicho todo, además de la Biblia, que no menciono, pero que por sabido se calla. Y todo lo demás son derivaciones inteligentes, importantísimas, porque si tienes los grandes temas establecidos en la tragedia griega, en el teatro clásico, puedes luego desarrollarlos y darles las vueltas que quieran. Digo, Cervantes no habría escrito el Quijote sin la previa existencia de los libros de caballería, por ejemplo. Shakespeare saqueó todas las bibliotecas del mundo para convertirlas en tragedias magníficas, se llaman Macbeth, Hamlet, Rey Lear, etc. De manera que lo que hay es creación y tradición, que van juntas. No puedes tener creación sin una tradición previa, la tradición no se mantiene sin una creación nueva. Y en eso estamos todos, derivados de los grandes escritores originales, que quizás no lo eran tanto, porque no sabemos qué hay antes de los griegos, pero lo que se tiene que sentir en una obra nueva es que está la tradición, pero renovada, o la creación apoyándose en la tradición, y encontrando caminos nuevos a través de temas que a veces son tradicionales, pero el tratamiento puede ser muy distinto, muy novedoso, muy creativo, muy incitante, muy peligroso también. ¿Dónde está en este momento la pluma de Carlos Fuentes? ¿Estás creando? ¿Estás en algún tema? ¿Estás en algún libro en puerta? Mira, tengo un libro que se llama Personas, y que trata de todos los amigos que he tenido, pero tienen que estar muertos, por desgracia. Se me acaba de conocer Tom Wicker, el gran editorialista del New York Times, y pues escribí su capítulo. Son 25 capítulos de gente que he querido y conocido: Alfonso Reyes, François Mitterrand, Luis Buñuel, Susan Sontag, muchísima gente. Este es el libro que tengo en puerta, y una novela que ya terminé que se llama Federico en su balcón, y que no te voy a contar porque si no la vas a leer. Y para escribir de estas personas, ¿cada una tiene que haber fallecido o ya has escrito algunas partes? No, tienen, sí, ese es un libro de homenaje a amigos míos que han desaparecido, desde luego. Tiene este sentido el libro. No hablo de nadie vivo ahí, aunque para la época que se publique muchos van a estar muertos. Voy a Colombia, voy al Festival de Hey, en Cartagena de Indias, dentro de unos días. Estabas en Colombia. Vaya país, ¿y qué momento está viviendo Santos? Muy amigo, el presidente lo quiero mucho, fue mi discípulo en Harvard. ¿De verdad? Estaba en primera fila tomando notas, muy aplicado, tenía 30 años, ¿verdad? ¿De qué le diste clase? De la historia de América Latina. ¿De veras? ¿Y aprendió? Yo creo que sí, es muy inteligente. Y bueno, le toca un momento donde su relación con Uribe está distante, ¿no? No sé, puede que sí, puede que no. Si nos atendemos a las declaraciones de Uribe, uno lo puede suponer. Verdad. ¿No? Pero Santos es el presidente de Colombia. Así Uribe no. Bueno, pues estarás en Colombia próximamente y estaremos siguiendo lo que haces. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen, por estar contigo. Como Gracias. siempre.